Buen día, queridos estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas del grado 11. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte del ejercicio académico daré continuidad con estas presentaciones desde la virtualidad. Hoy quiero trabajar la idea de deberes del ciudadano y conectarlo con el mecanismo de participación ciudadana que se conoce como el voto popular. Quiero iniciar este ejercicio partiendo del artículo de opinión de Ana Cristina Aristizábal Uribe titulado Primeros deberes y después derechos. Es un artículo publicado el 28 de enero del 2013 en el periódico El Colombiano. El artículo reza la siguiente información. Tomo una parte del artículo, no completamente todo el artículo, pero me da luces para entender lo que quiero trabajar, que en este caso son los deberes del ciudadano. Y dice, en la centuria de los derechos, ¿quién habla de los deberes? Pareciera que no existen, o por lo menos pocos hablan de ellos y a casi nadie le interesa que se los recuerden. En la minoría de edad la gente se la pasa reclamando derechos, pero no se les oye hablar de los deberes que deben cumplir. Por eso nos cuesta tanto convivir. No entendemos que antes que unos derechos por reclamar, tenemos unos deberes por practicar. Cuando cumplamos con nuestros deberes, entonces tendremos derecho a reclamar nuestros derechos. Solo cuando cumpla con los deberes que se me obligan hacia los demás, tendré entonces derecho a reclamar mis derechos. El orden es primero el deber y después el derecho, no al revés. En términos de convivencia humana, lo primero que se debe enseñar y aprender es que tenemos el sagrado deber de respetar el espacio de los demás, su sueño, su tranquilidad, su vida, su espacio verde, su medio ambiente, su silencio, su derecho al descanso, a su culto religioso. Y cuando apliquemos y practiquemos a rajatabla eso tan simple, entonces sí podremos reclamar nuestros derechos. Mi sueño, mi tranquilidad, mi vida, mi espacio verde, mi medio ambiente, mi silencio, mi derecho al descanso, a mi culto religioso. Una persona en estado de minoría de edad solo piensa en que todos los otros tienen que respetar sus derechos, pero no se le ocurre que para activarlos lo primero que debe hacer es empezar a practicar los deberes que le obligan como ciudadano. Antes de continuar con nuestra presentación relativa a los deberes del ciudadano, yo les había recomendado que revisaran la página del SENA, el SENA virtual o SENA Sofía Plus, y en la página del SENA ustedes se pueden inscribir a los cursos virtuales de sociales y competencias ciudadanas. Entonces les voy a mostrar. Ustedes, estudiantes, queridos estudiantes, entran a la página ofertasenasofiaplus.edu.co y los dirigen a esta página. Luego se dirigen a la parte que dice cursos cortos virtuales. Y en cursos cortos virtuales, formación complementaria virtual, se dirigen hacia la parte derecha de la página en donde se encuentra toda la oferta de cursos virtuales que ofrece el SENA virtual. En esta parte encuentran un, un vínculo que habla sobre prepárate para las pruebas Saber Pro y en este se encuentra competencia ciudadana Saber Pro. En Competencia Ciudadana Saber Pro aparece toda la información relativa al curso y en la parte inferior derecha hay un vínculo que los lleva a la inscripción del curso. Ustedes le dan clic a inscripción y ahí sale una información relativa a algunos datos que ustedes deben suministrar. Ustedes hacen la inscripción y cuando haya cupo, un tutor virtual los conectará, los buscará e iniciarán un curso
que es muy importante a la hora de fortalecer algunos elementos necesarios a la hora de entender las competencias ciudadanas. Es importante recordar que las Saber Pro son las pruebas que presentan los universitarios al momento o como requisito de su grado, y esas mismas competencias ciudadanas Saber Pro son las mismas que presentan los estudiantes de grado 11. Es decir, acá hay muchos elementos que nos pueden ayudar a fortalecer aquellas habilidades necesarias para lograr un buen resultado en las pruebas de estado. Y los que lo deseen, no es obligatorio, ustedes pueden completar el curso y con el certificado podemos, eh, podemos reemplazar la evaluación trimestral, ya sea en este primer trimestre o en el segundo trimestre. Inclusive se podría negociar todas las evaluaciones trimestrales del año. Dándole continuidad a nuestra presentación, nuestra constitución política, más allá de tener una gran cantidad de derechos, hay unos deberes y obligaciones que el ciudadano debe cumplir. Voy a nombrarlos y después voy a hacer un análisis detallado de alguno de ellos. El primero es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El segundo deber de todo colombiano es ser solidario. El tercer deber es apoyar a las autoridades. El cuarto es defender y difundir los derechos humanos. El quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria. El sexto, propender por el logro y mantenimiento de la paz. El séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. El octavo, proteger los recursos naturales, culturales y el medio ambiente sano. Y el último es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Gran parte de este análisis lo tomé de una lectura previa de una fuente que se conoce como Deberes de la Persona y el Ciudadano de Patricia Eugenia Galarza González. Es un estudio jurídico que aparece en una de las revistas virtuales de la Universidad Libre. Entonces yo más adelante voy a mostrar el vínculo para que los que deseen pueden perfeccionar y profundizar sobre los deberes y obligaciones del ciudadano. Esta es una imagen muy típica en el Caribe colombiano, en donde hay una serie de equipos de sonido de gran volumen y suele usarse como parte de las fiestas en las ciudades del Caribe, pero resulta que violan en algunos momentos la tranquilidad de las personas. Entonces pongo esta imagen y también la frase que va correspondiente a la imagen que dice: la multa para los vecinos ruidosos es de aproximadamente 393.448 pesos. Me sirve la imagen para conectar con uno de los deberes del ciudadano. Uno de los primeros, y no quiero decir uno de los más importantes, porque todos son importantes, de los deberes del ciudadano, es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces leo aquí un análisis, dice: las personas son libres en Colombia para ejercer los derechos fundamentales mientras respeten los de los demás y no abusen de los suyos. Corresponde al Congreso desarrollar la Constitución y precisar a partir de qué límites respetan los derechos ajenos o se abusa de los propios. Es una sentencia de la Corte Constitucional y también me sirve para conectar que en ese orden de ideas se construyen leyes, códigos, manuales de convivencia, diferentes tipos de artículos que se encargan de cuidar el límite de las personas para evitar que sean irrespetados sus derechos. Entonces hay que tener presente que este es un deber del ciudadano colombiano y es respetar los derechos. Recordemos aquella sentencia que dice: mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Otro deber del ciudadano es obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. La solidaridad en este apartado, en este deber del ciudadano, también se conecta con la esencia de nuestro Estado, un Estado social de derecho que busca un equilibrio, digamos que también se busca un derecho positivo en el cual hay una intervención para lograr algunos equilibrios sociales. Leo solamente un apartado de esta idea. Se comenta, la solidaridad no solo es un deber constitucional genérico, también es un principio fundamental. Como principio, la solidaridad imprime ciertos parámetros de conducta social a los particulares que pretenden racionalizar ciertos intercambios sociales. Entonces, vuelvo y repito, juega un papel central el Estado social de derecho que se encarga de buscar equilibrios. Un ejemplo de esto es el sistema de estratificación para los servicios públicos, en donde estratos bajos reciben un subsidio por parte del Estado para poder equilibrar el pago de estos. La siguiente imagen también me sirve para conectar con otro deber del ciudadano, pero primero quiero analizarla. Es aquí un grupo de jóvenes que atacan violentamente a la Policía Nacional y me sirve para conectar con algo supremamente contundente que debe ser aplicado como deber de todo colombiano. Y es la idea de respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. También me sirve para conectar que en nuestra Carta Constitucional, más exactamente en el artículo 216, dice que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Entonces debe haber una correspondencia entre el ciudadano y las instituciones democráticas, pero más allá de eso debe haber un respeto y un apoyo a nuestras autoridades. Aquí puede entrar un debate de lo bueno y lo malo, pero lo único clave en esta presentación es que hay una serie de deberes que existen en nuestra Constitución y no solamente es una carta llena de derechos. Otro deber del ciudadano colombiano es defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Y acá leo una parte de este numeral. Dice, debe articularse de manera directa con el artículo 22 de la misma Constitución, que se refiere a la paz como un derecho y un deber obligatorio cumplimiento, entendiendo que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que implica un tratamiento dialógico y negociado de los conflictos, que implica además la construcción de escenarios de igualdad, de oportunidades de educación para desterrar prácticas violentas de interacción y, en fin, del emprendimiento de acciones que vivifiquen los principios, derechos, libertades, garantías que la Constitución reconoce y consagra. Entonces, partiendo de la base, que parece muy interesante, que se propone que hay que entender la paz no como la ausencia de guerra, sino la paz como un ejercicio donde hay una serie de presupuestos estatales que ayudan a construir unos escenarios de igualdad y de oportunidades. Simplemente con ese ejercicio de entender que se necesitan espacios de diálogo y negociación, ya hay un respeto y hay una profundización y hay una promoción de los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Otro deber del ciudadano colombiano es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Otro deber del ciudadano colombiano es propender al logro y mantenimiento de la paz. Y leo la parte, el análisis que se presenta. Dice, para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra. O sea, no solo con quitar un conflicto, una guerra, una confrontación, va a haber un escenario de paz, sino que igualmente se necesitan una serie de medidas, de políticas públicas,
de ayudas estatales para tratar de evitar que se vuelva a repetir un escenario de violencia. Que se necesita aspectos económicos, culturales y políticos para evitar las causas de la violencia. Digamos que esta es una novedad muy interesante y muy importante en la Constitución del 91, que es el mantener la paz y también entendiendo que la paz es un derecho y es un deber de los ciudadanos. Por otro lado está colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y digamos que para entenderlo de una manera sintética es tratar de evitar saturar la justicia colombiana, tratar de evitar aquellas quejas o demandas o denuncias inútiles que saturan nuestro sistema de justicia, ya de por sí un sistema precario, pero digamos que el deber del ciudadano es utilizarlo de la manera correcta. Hay que entender que todos estos deberes del ciudadano colombiano se piensan como un deber ser. Digamos que en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestra cultura política, muy poco se ve de estos deberes en nuestros ciudadanos. Otro deber y obligación del ciudadano colombiano es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. Y el último es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces, para darle fin a esta presentación de deberes y obligaciones, quiero pues proponer una conclusión y es que nuestra Carta Constitucional no solo se alimenta de derechos, sino que hay unos deberes, yo creo que la gran mayoría son muy claros, en los cuales el ciudadano colombiano debe aportar un granito de arena al desarrollo de la construcción de una cultura política adecuada dentro de un sistema eh, paupérrimo, por llamarlo de alguna forma. Entonces es importante tenerlos presentes y tratar de promocionarlos con nuestros actos. Como lo había presentado en la anterior presentación, hay unas formas de participación ciudadana. Está el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa, la revocatoria del mandato, que definitivamente se conecta con los deberes del ciudadano. O sea, las formas de participación ciudadana no son un eje aparte dentro de este sistema, sino que necesita tener la energía del ciudadano, entendiendo el ciudadano como aquel sujeto que cumple unos deberes también dentro de una organización. Hoy quiero retomar lo relativo al voto o el sufragio universal, que digamos que es nuestra forma de participación más utilizada dentro de nuestro sistema y nuestro régimen democrático. Y solamente quiero detenerme en algunos apartes, algunos comentarios que se hacen sobre el voto o sufragio universal. Se dice que la Constitución del 91 determinó que en Colombia el voto es un deber y un derecho sin atreverse a coger la tesis de que el voto debe ser una obligación del ciudadano. Digamos que en Colombia el voto no es una obligación. El ciudadano tiene el derecho de decidir si vota o no. Hay otros lugares del mundo, por ejemplo en el Perú, donde el voto es obligatorio. Ahí sería importante un análisis en relación a la eficacia del voto obligatorio. Continúo, razón por la cual es del fuero interno de cada quien el votar o no, contrario a lo que sucede en muchos países en los cuales el sufragio es obligatorio para que para todo aquel que accede a las calidades de votante en ejercicio. Dice que el artículo 260 de la Carta Política enumera los cargos que son de elección popular. Es importante tenerlo presente. Eventualmente pueden hacer una pregunta de cuáles son los cargos que se eligen por el voto popular o elección popular a través de un sufragio universal. Y pues como ustedes lo saben, el presidente y el vicepresidente de la República son elegidos por voto popular, los senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales, concejales distritales, miembros de las juntas administradoras locales
y en su oportunidad los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos lo que esto sucede cuando se decide cambiar la Constitución o reformar la Constitución política a través de una Asamblea Nacional Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale. Otro punto clave es que el voto es secreto y será secreto. Y cuando la ley lo determine por el sistema del tarjetón, que consiste en colocar una tarjeta que se entrega a cada elector, la foto de cada candidato con números específicos que lo identifique e individualice de todos los demás. Vemos que esta es la presentación de lo que es el voto o sufragio universal. Yo digo que no es tan complejo de entender que dentro de un sistema democrático, de democracia representativa, en donde yo cedo la representación, la forma de ceder esa representación es entregando mi voto de opinión, mi voto de confianza a un otro para que me represente. Apreciados estudiantes, espero que estas presentaciones sean de la mayor comprensión académica para ustedes y lo único que les solicito es que tomen apuntes, vayan llevando un registro paralelo de estas presentaciones y seguiré alimentándolos con diferentes presentaciones para ir completando nuestro curso. Les deseo lo mejor y que tengan una muy buena Semana Santa y espero verlos pronto en la institución. Un gran abrazo para todos y todas. Chao.